Lucas, de nuevo, por supuesto, capítulo 12. Y estamos para comenzar con el versículo 54. Estamos en una porción donde el Señor, poco antes de ser entregado, está preparando a sus discípulos, enseñándoles conceptos claves para la vida, porque Él sabe que dentro de poco Él estará de regreso en el cielo y va a dejar a sus discípulos, sus siervos, acá en la tierra. Entonces hemos visto varias enseñanzas muy prácticas y esta noche el tema es enfoque. El enfoque es algo tan importante. Hay una frase común, cada pueblo por supuesto tiene sus dichos y todo, pero hay un dicho que dice, sobre todo en los deportes, mantén la cabeza en el juego. Es como decir, mantener el enfoque. No permitas que las cosas distraigan y que te impidan participar plenamente con la tarea a la mano. Este es el punto. Y Jesús reconoce que este será un tema clave para sus seguidores. Pocas generaciones tienen tantas luchas con este asunto, con el enfoque, como la nuestra, porque tenemos tantas, pero tantas distracciones. Y muchas de ellas, estas distracciones, pueden ser cosas muy buenas, pero no dejan de ser distracciones. Hoy estamos muchos trabajando menos y sin embargo más ocupados, haciendo cosas, un montón de cosas, lo que fuera. Y como digo, pueden ser cosas buenas, cosas malas. El resultado es simplemente que es muy, muy fácil perder el enfoque en las cosas más importantes. Es decir, las cosas del Señor. Y en este caso, en los días de Jesús, el Mesías está presente en la tierra, pero algunos no lo reconocen porque han perdido el enfoque correcto. Cuando no tenemos buen enfoque, es muchas veces porque tenemos problemas por las distracciones. Veamos lo que el Señor dice en los versículos 54 y 55 aquí en Lucas 12. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Cuando del estado del tiempo se trata, las cosas no han cambiado mucho desde el primer siglo. No tenemos control ninguno sobre el tiempo. Y sin embargo, el estado del tiempo desempeña un papel importante en nuestras vidas. Y sobre todo, en un lugar como el lugar en donde vivimos, cuando el tiempo es capaz de cambiar varias veces cada día. No como algunos lugares como Los Ángeles, por ejemplo, donde amanece el sol, se pone el sol y todo igual. Y mañana igual, y el día siguiente igual. Todo el año, igual, igual, igual. Y acá puede llover hoy, nevar mañana, calor el día siguiente, o sea, uno no sabe. Y por eso el estado del tiempo tiene tanta importancia para nosotros, pero el valor de esta ilustración común es el hecho de que el estado del tiempo representa algo que ejerce una influencia enorme sobre nuestras vidas. Y sin embargo, tenemos poco o ningún control sobre este. Básicamente, el único control que tenemos es permanecer afuera o irnos adentro, porque no podemos cambiar el tiempo. El estado del tiempo es importante, por supuesto, pero obsesionarse por algo que no podemos controlar presenta un peligro de no enfocarnos en aquellos aspectos de la vida que sí podemos controlar.
porque hay mucho en nuestras vidas que sí lo podemos controlar. Nuestro andar con el Señor, nuestra fidelidad, nuestro servicio, o sea, un montón de cosas. Podemos tomar la decisión de leer o no leer las Escrituras, orar o no, compartir nuestra fe o no, ofrendar o no, crecer o no. O sea, tenemos tanta responsabilidad y tantas oportunidades que sí son cosas que se controlan por la voluntad de uno, por el libre albedrío. Las distracciones pueden ser cosas buenas, hasta cosas muy buenas. Muchos son conocedores del estado del tiempo, pero no tienen idea de lo que Dios está haciendo en este momento. Todos podemos enumerar una lista de distracciones malas: consumo de drogas o alcohol, una vida libertina, o casi todo lo que es puramente egocéntrico y destructivo. Pero hay también distracciones buenas, cosas que no son malignas, pero que pueden distraernos de asuntos más importantes. En el caso de los chicos, juegos de video, pasar tiempo con los amigos, enamorarse, empezar 1001 cosas y no perseverar en ellas. Y hay otras cosas buenas también, muy delicadas decir esto, pero pueden ser, digamos, distracciones: la educación, los deportes, un matrimonio reciente, un hijo nuevo. Todo esto es muy bueno. Y por supuesto tenemos ciertas responsabilidades en esos asuntos. Todo esto puede ser bueno, muy bueno, pero podemos dejarnos consumir por estas cosas a tal grado que nos distraen de lo que es aún más importante, que es nuestro andar con el Señor. ¿Son cosas malas? No, por supuesto que no. Pero estas son cosas que pueden distraernos de cosas más importantes si no mantenemos la cabeza en el juego, si no perdimos el enfoque. La pregunta es cómo usar algunas de estas distracciones potenciales mejor como oportunidades para crecer espiritualmente y hasta alcanzar a otros. Tener un nuevo matrimonio, una bendición, una buena oportunidad. Podemos olvidarnos totalmente de las cosas del Señor, o podemos decir, bueno, gracias a Dios, aquí estamos en una nueva etapa de la vida, es un camino nuevo, así que vamos a ver qué podemos aprender juntos y cómo podemos crecer en nuestro andar con el Señor, uno con el otro, etcétera, sin perder el enfoque. Lo mismo con un bebé, con la educación, un montón de cosas. Luchamos con esto en la iglesia. Fíjense que hay tantas cosas buenas sucediendo, en serio, pero no queremos confundirnos ni permitir que lo bueno nos distraiga de lo mejor. Uno entra un día miércoles por el lobby y hay muchas oportunidades. Una clase por aquí, otra clase por allá, este estudio aquí y más cosas. Y solamente hablando de la iglesia, casi siempre tenemos actividades, ministerios que ni se desarrollan aquí en este edificio, sino en otros lugares en la comunidad. Y siempre tenemos estas oportunidades buenas, pero no podemos hacerlo todo. Entonces tenemos que pensar bien, mantener la cabeza en el juego y pensar ahora, ¿cuál es lo mejor para mí en este momento? ¿Qué quiere Dios para mi vida esta noche, ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Señor? Y esta es la verdad central que Jesús desea que sepamos aquí. Lucas 12, versículos 56 y 57, cuando dice a continuación en este mismo contexto, hipócritas,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Está diciendo el Señor que hemos de conocer el tiempo en que vivimos mejor que el estado del tiempo. Ese es el contraste entre los dos primeros versículos y lo que hemos leído. Y no tengo tiempo ni la forma para explicarles la forma literaria de este pasaje. Como me han escuchado decir antes, mucha de la Biblia es en forma poética y esta porción también. Y por eso, leyéndolo en el griego, es posible saber con certidumbre cuál es el punto central del pasaje. Y en este pasaje está claro que el punto central de todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a ver después es esta frase: este tiempo. Este tiempo. Por eso comenzó hablando del estado del tiempo, pero de repente, ¿y cómo es que no saben lo que está pasando en este tiempo? Este tiempo. Ahora, fíjense, porque no se dice los tiempos, ni los postreros tiempos, sino dijo el Señor, este tiempo, ahora mismo, este tiempo. Y en este contexto, la aplicación literal se refiere a la aparición del Mesías en la tierra. ¿Qué está pasando ahora, ahora mismo? El Mesías está aquí, puro frente, está aquí, cara a cara, en este momento, ya, aquí está. Y muchos no sabían. Muchos habían perdido el enfoque. Estaban pensando en la religión, estaban pensando en la ley, estaban pensando en el templo, estaban pensando en los negocios, estaban pensando en la familia, en la carrera, esto, que el otro, que los romanos, los judíos. El Señor está diciendo, si el estado del tiempo es tan importante, ¿cómo es que no saben lo que está pasando en este tiempo? Ahora mismo. La palabra hipócritas que emplea el Señor es menos fuerte que lo que comunica hoy. Jesús había usado esta palabra anteriormente, aquí en Lucas, en su disputa continua con los líderes religiosos, como que usaban máscaras como de teatro para ser como si poseen todas las respuestas. Hipócritas, porque la palabra viene del teatro, de las máscaras que usaban los griegos y luego los romanos. Y entonces en este contexto el Señor simplemente está diciendo a la multitud que le ha seguido para escucharle que ellos eran capaces de determinar a partir de una sola nube en el cielo si iba a llover, y de una brisa cálida del sur si el día estaría caliente. Pero son hipócritas porque corren el riesgo de perderse en un evento mucho más importante, este tiempo al cual Dios les ha traído. Me imagino que igual hoy en día uno puede visitar un lugar en la mañana donde los ancianos toman su cafecito, McDonald's o un lugar así, ¿no? Y los viejitos están ahí hablando de ¿qué? Del tiempo. ¿Va a llover? Yo creo que sí. Y cada día lo mismo, y no importa si es cierto o no, ahí están hablando del tiempo. Y el Señor está diciendo, oigan, hipócritas, si saben tanto del tiempo, ¿por qué no reconocen el tiempo? El tiempo en que vivimos, en este momento, hoy mismo. Y sin embargo, fue algo difícil. Si en tu corazón deseas ser controlado y guiado por el Espíritu Santo de Dios, es necesario mantener el enfoque y reconocer que el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre las aguas en Génesis capítulo 1 y nunca
ha dejado de moverse desde ese entonces. Se mueve hoy en día, cada día es diferente. Cada día es algo nuevo. Y es seguro que Dios y su palabra no cambian, pero todo intento de volver al pasado, a revivir los tiempos de antaño, no es más que un intento de huir de Dios y lo que Él está haciendo hoy en este tiempo. Y muchas veces es cierto. Nosotros, digo, los viejos, no estoy juzgando a nadie, yo también soy viejo, pero muchas veces ahí estamos en McDonald's hablando de cómo era. Estamos hablando de los días de antaño y todo esto y no estamos pensando lo que está pasando hoy. Y si estoy respirando, si amanecí vivo esta mañana, tengo la responsabilidad de entender lo que Dios está haciendo hoy. Porque cuando el Señor no tenga un plan para mi vida, me lleva al cielo. Entonces, ¿cómo es que voy a perder tiempo hablando del pasado, queriendo volver al pasado, quejándome de los chicos de hoy, cuando lo más importante es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Me encanta un pasaje primero de Crónicas 12, el versículo 32, hablando de los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Necesitamos a más personas como los hijos de Isaacar. Y por eso, yo creo que es lo que el Señor está enseñando en esto. Está hablando del enfoque, está hablando de este contraste, de hablar todos los días del estado del tiempo, pero no poder discernir lo que Dios mismo está haciendo en este tiempo. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Qué bueno tener una iglesia, qué bueno venir a aprender, estudiar las Escrituras, tener maestros y grupos pequeños, mi casa es su casa y todo esto para ayudarnos los unos a los otros y hablamos siempre del valor de la comunidad en el cuerpo de Cristo y cómo es que tenemos necesidad unos de los otros. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Esta es la responsabilidad que tenemos. No esperar, en este caso, que Marco, que Jeff le diga esto, pensar aquello. ¿Y qué van a hacer el día que no estamos? O sea, nuestra responsabilidad es enseñarles la Biblia y cómo andar con el Señor para que en cualquier momento, si están visitando familia en Centroamérica, Sudamérica, México, California, lo que fuera, la Florida, y algo sucede, voy a llamar a Jeff, voy a llamar a Marco. No, mejor llamar a Dios y ver lo que Él dice en su palabra, porque ahí está la respuesta, los principios que nos guían, y aprender lo que es. Y por eso, cuando Jesús está hablando estas palabras de este pasaje, cuando dice en versículo 57, por ejemplo, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y como digo, estas palabras están dirigidas a las masas, no a los líderes religiosos ni tampoco a sus discípulos, sino a las masas, y decían que cualquiera que sea capaz de discernir el estado del tiempo es capaz también de determinar que el Mesías ha llegado. Dios ha dotado a la iglesia ciertos maestros. Gracias al Señor que hay personas que tienen los dones para estudiar a fondo y enseñarnos las maravillas de la palabra del Señor. Sin embargo, cada persona, cada creyente, tiene la plena capacidad de entender la mayoría de lo que tenemos en la Biblia con un poco de ayuda para poder vivir bien.
Ellos no necesitaban depender del conocimiento de los expertos en las Escrituras para saberlo. Era necesario que pensaran por sí mismos. Los líderes religiosos en este caso habían llegado a ser enemigos del Mesías por su orgullo, por haber sido llevado por sus distracciones, algunas distracciones muy buenas, pero habían perdido a su Mesías. Y el Señor está diciendo, gente, ¿qué les pasa? No tienen necesidad de los expertos en la ley. Van a entender quién está aquí y lo que Dios está haciendo en este momento. Por ejemplo, Lucas 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, cualquiera puede entender lo que Dios está haciendo. En Hechos, el capítulo 17, el versículo 11, Lucas estaba escribiendo diciendo: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No pretendo tener cada respuesta. Soy maestro, no pretendo tener cada respuesta. Tenemos nosotros todos las Escrituras. Y yo puedo compartir con ustedes lo que he aprendido después de muchos años de estudio. Y honestamente, yo también estoy aprendiendo. Y uno puede escudriñar las Escrituras a ver si lo que les estoy diciendo es cierto o no. Porque la autoridad es la Biblia. No el pastor, no el maestro, es la Biblia. En 1 Corintios 2, versículos 14 al 16. 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural, es decir, inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo tenía una preparación formidable, increíblemente dotado y uno de los estudiosos más destacados de su generación. Pero Pablo aquí está diciendo, oigan, todos tenemos acceso por el Espíritu a las Escrituras. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y Pablo sabía usar sus estudios? Por supuesto que sí. Y nosotros hasta el día de hoy recibimos los beneficios. Pero el punto es, no todos vamos a ser estudiosos, porque el cuerpo de Cristo Jesús tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función, sus dones. Pero todos tenemos acceso a las Escrituras. 1 de Juan 2, versículos 26 y 27. 1 de Juan 2, 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Está hablando del hecho de que hemos recibido la unción del Espíritu.
Y cuando dice que no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe, no está diciendo que es malo tener maestros en la iglesia. Él mismo lo arregló así. Simplemente está diciendo que cada creyente tiene acceso al Señor. De vez en cuando los teólogos llaman este concepto el sacerdocio del creyente. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que cada creyente en Cristo Jesús es sacerdote en el sentido de que tenemos derecho de entrar directamente a la presencia del Señor. No tenemos necesidad de ningún mediador, ni pastor, ni sacerdote, ni obispo, ni maestro, ni nadie. Tenemos derecho, por lo que hizo Cristo Jesús, entrar directamente en la presencia del Señor, el sacerdocio del creyente, uno de los conceptos más fundamentales de nuestra fe, lo que enseñan las Escrituras. Pero, como digo, no quiere decir que no hay lugar para maestros en el cuerpo de Cristo, por supuesto que sí. Es simplemente decir que todos tenemos igual acceso. A veces personas dicen, ay hermano, por favor, ore por mí porque usted está más cerca al Señor. No es cierto. De ninguna manera, en serio. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Y por eso ustedes y yo tenemos la necesidad y la responsabilidad de aprender la Biblia de manera individual. Comenzando con el bautismo, recordando que el conocimiento es más que el conocimiento intelectual, y luego pasando por muchos de los estudios que ofrecemos aquí, comenzando normalmente por el estudio de direcciones y este proceso del discipulado que tenemos, es un camino para cualquiera, y luego tantas oportunidades, pero es tomar el primer paso y seguir creciendo. Fue muy grato lo que pasó hoy. Hay un señor que aceptó al Señor hace 8 años, si recuerdo bien, y de vez en cuando llega a la iglesia, pero casi nunca puede llegar. Él trabaja en un empleo en donde tiene que trabajar los domingos, casi siempre. Él conduce un camión para el gobierno y casi nunca puede llegar. Sin embargo, nos sigue cada domingo por streaming, escucha todos sus mensajes, y durante algún tiempo estaba con esta convicción de bautizarse. Entonces un día envió una correspondencia electrónica a uno de los miembros de nuestro equipo de líderes, diciendo, oiga, yo soy fulano de tal y vengo cuando pueda, unas cuantas veces al año, pero normalmente no puedo, pero le sigo fielmente, y ahora tengo esta convicción firme que necesito bautizarme, pero no puedo estar los domingos, menos contar con un primer domingo del mes. Entonces le dijimos, no importa. Así que se bautizó hoy a la 1 de la tarde. Y llegaron varios familiares y amigos, y nuestro equipo también. Enviamos una correspondencia por nuestro sitio de web y varios miembros de la iglesia llegaron. Estuvimos como, ¿qué digo yo? 30, 35, 40 personas. Y entonces ahí está el tipo en el bautisterio, y todos los otros aplaudiendo, y fue algo tan especial. Y dijo él que ahora está pensando y trabajando para buscar otra posición o lo que fuera, para no tener que trabajar los domingos. ¿Por qué? Porque dice, ahora debo servir. Eso es lo que digo. Si alguien quiere algo lo suficiente, siempre es posible. Pero eso se llama enfoque. Ese señor no dijo, quisiera bautizarme, pero. No, él dijo, no, yo tengo que bautizarme, ¿cómo se puede? Y nosotros ayudándole. 2 principios. El principio de la iglesia, nos necesitamos unos de los otros, pero a la misma vez su enfoque es lo que debo hacer. Entonces no buscó excusa, buscó manera de hacerlo, y se realizó. Y yo creo que es lo que el Señor está diciendo acá,
cuando Él dijo, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Saben lo que es justo? ¿Saben lo que es correcto? Entonces, ¿por qué están esperando? No es que los líderes religiosos del doctor fulano dice que no está convencido del... No. Si pueden discernir el estado del tiempo, ¿cómo es que no pueden entender lo que Dios está haciendo en este tiempo? Ahora, versículo 58, ya casi terminamos aquí con esto. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil, el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca o centavo, como diríamos nosotros. Ahora, mismo contexto, no es otra historia. Esto es lo que está sucediendo acá. Jesús ilustra cómo no mantener el enfoque acarrea consecuencias graves. Y estas consecuencias tienen que ver con las relaciones personales. En este caso, relaciones con Dios y con los demás. O paga Dios o pagamos nosotros. Estamos de nuevo en el Evangelio. O Dios paga el precio de nuestro pecado o lo pagamos nosotros y nunca será lo suficiente. Y no tanto, no solamente en cuanto a la salvación, en cuanto al andar diario. O paga Dios o pagamos nosotros. Cuando tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos, las consecuencias son desastrosas y especialmente en el área de las relaciones personales. En este caso, la relación con Dios y la relación con los demás. Estamos de vuelta al resumen de la Biblia. Amar a Dios, amar al prójimo. Punto. Pero al perder el enfoque, vamos a perder también estas relaciones. Y vamos a tener problemas y consecuencias muy, muy serias. ¿Cuáles son las distracciones que de manera consistente te sacan el enfoque? Pueden ser distracciones buenas o malas. Pero el enfoque es tan necesario para entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Una buena pregunta sería, antes de dormir esta noche, contestar la pregunta, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo, específicamente en la vida mía? No lo que hizo el año pasado, ni lo que hará el año entrante. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida en este tiempo? Si es posible entender el estado del tiempo, Jesús dice que es posible entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Padre Santo, gracias por ser un Dios tan profundo pero tan sencillo a la vez. Y perdóname, Señor, las muchas veces que me encuentro con distracciones, cuando me confundo en el camino y no estoy seguro qué hacer. De repente entra la preocupación, el afán. Luego, Señor, dentro de poco estoy lejos de ti. Señor, gracias por este recordatorio de la vida de Jesús con sus discípulos y sus seguidores. La importancia de entender lo que tú estás haciendo en este tiempo. Señor, te confieso que cada mañana me levanto y tengo que saber el estado del tiempo. Quiero saber cómo vestirme. Quiero saber cómo me irá el día. Perdóname, Señor, si no doy al menos un tiempo igual a entender lo que tú estás haciendo en este tiempo.
el día de hoy. Guíenos, Señor, cualquiera que nos está escuchando, por cualquier forma, hoy o en el futuro, que no te conoce de verdad. Que sea motivo para buscarte. Si es posible hablar con un creyente para entender cómo es posible depositar fe en lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho, su muerte, su sepultura, su resurrección. Porque todo esto te lo suplicamos en el nombre de Él. Amén.